Para honra y gloria de Dios, dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Espera en Jehová y haz bien y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Pon así mismo tu delicia en Jehová y él te dará la petición de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará. Extienda tus días como la luz y tus derechos como el mediodía. Calla a Jehová y espera en él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades. Deja la ira y después con el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues sea ira como no será el malo, contemplarás sobre su lugar y no lo aparecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina de impío contra el justo y coloca sobre él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainar la espada y atesoran su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos proceder. La espada de ellos entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es el poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová el Dios de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa. Serán consumidos como humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán talados. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y subsiguientes para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será extirpada. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua proferirá juicio. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera a Jehová y guarda su camino, y él deshacerá para heredar la tierra, cuando serán talados los pecadores de la sociedad. Vi yo al impío sumamente ensalzado y que se extendía como un laurel verde. Pero el paso de aquí ya no y no fallado. Considera al íntegro y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Pero la salvación de los justos es Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará y librará de los impíos y los salvará cuando en él esperarán. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues enseguida vamos a tener la predicación del día de hoy, que se titula La verdadera grandeza está dispuesto a pagar el precio, y está a cargo del hermano Pedro Lozano. Pásalo.
la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien, tenemos este tema el día de hoy. La verdadera grandeza está dispuesta a pagar el precio. Y está basado en Mateo 20, versículo 20 al 28. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿Qué quieres? Y ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que soy bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Y él les dice: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que soy bautizado seréis bautizados, mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quien está aparejada de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Pueden tomar así. Bien, como vemos a través de este mensaje de la palabra de Dios que tenemos el día de hoy, sabemos que, como nos dice la palabra, Jesús estaba en camino a Jerusalén. Esta sería una visita suprema a la capital, y sería la visita en la cual tendría lugar la crisis de su muerte y resurrección. Acabó de mencionar él el hecho, nuevamente el hecho de la crisis durante meses. Su muerte y resurrección habían consumido su atención. Sus mensajes privados dirigidos su atención, sus mensajes privados dirigidos a sus discípulos, ya no quedaba duda en la mente de los discípulos. Esta visita a Jerusalén pues sería el acontecimiento supremo que había esperado, o que habían esperado durante mucho tiempo. Jesús iba a librar
a Israel y establecer su propio reino sobre la tierra. Nosotros que vivimos ahora sabemos pues lo que el Señor Jesús quiso decir con su muerte y resurrección. Él iba a morir por nuestros pecados y resucitar para darnos vida nueva. Pero los discípulos no sabían esto. Cristo todavía no había muerto ni resucitado. Ellos creían que hablaba de un reino terrenal y material. Si Jesús iba a establecer su reino, este era el momento para tomarse de su promesa, posesiones, poder y en dicho reino. Este era el momento para asegurarse de las posesiones de gobierno y autoridad. Es lo que Jacob y Juan estaban haciendo. Se estaban asegurando las posesiones claves en el gobierno de Cristo. El pecado de las falsas convicciones, buscar grandeza propia, según el versículo 21. Debemos notar los pecados de las falsas ambiciones. Buscar grandeza personal son 5. 1. La ambición falsa busca satisfacción propia. Jacobo y Juan solo estaban interesados en el honor de la posición, no en el propósito de servir a sus semejantes. Sus mentes estaban en la pompa y ceremonia, posesiones, reconocimiento, poder, autoridad, no en el ministrar y servir a la gente. 2. La ambición falsa engaña y usa a la gente. Engañosamente vinieron Jacobo y Juan y la madre de ellos a Jesús. Los hijos persuadieron a su madre para usar la influencia que tenía con Jesús. Ella era el instrumento de la ambición de los hijos. Al tomar ella la iniciativa, esperaba que Cristo considerase el pedido como ella y no de sus hijos. Ya habían sido amonestados por ser ambiciosos en otra ocasión. En Mateo 18, 1 al 4. Con frecuencia la ambición nos lleva a usar a la gente. Demasiadas veces ponemos el deseo de cosas, posición, poder, influencia delante y por encima de las personas. Algunos incluso engañan y usan a otros para lograr sus propósitos. La ambición falsa usa la influencia, posición, poder. Jacobo y Juan, juntamente con Pedro, formaban el círculo íntimo alrededor de Cristo. Jesús les dio oportunidad para presenciar varios acontecimientos a estos 3 discípulos.
que los otros quedaron vedados, los demás, o sea, 9 de ellos. Se sentían más favorecidos y que su posición era superior a la de los otros discípulos. Por eso vemos en Marcos capítulo 9, versículo 2, y nos dice allí, 6 días después, tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte solos a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Esto tanto más así, cuando Jacobo y Juan usaron su propia posición familiar para influir en Jesús, según Mateo 20:21, la ambición falsa surge del orgullo y contumacia. Se sentían más honrados y más especiales y más preferidos, estaban mostrando su arrogancia. Esperaban plenamente que su pedido sería otorgado al postrarse con su madre. Probablemente detrás de ella lo demuestra el orgullo. En el orgullo siempre hay un desprecio hacia los otros. Y sentirse más honrados y más preferidos eleva a unos sobre otros, tratándose con aquellos como inferiores a la ambición falsa, malinterpretada y los hechos. Jacobo y Juan no entendían la muerte y resurrección de Jesús. No entendían la muerte y resurrección de Jesús y la malinterpretaron. Hicieron el mismo error que muchas personas hacen, ¿verdad? El hombre espiritualizaron la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús habló de morir, probablemente pensaron que se refería al conflicto que tendría lugar al ser derrocado el dominio romano. Y podemos ver cómo el poder de Dios solo pensaron en términos de poder terrenal y temporal y no captaron en absoluto el tema en cuestión y no captaron la muerte y resurrección literal del Hijo de Dios que salvaría espiritual y eternamente al hombre. La cuestión es esta: la falsa ambición concentra la atención en cosas del presente y no en la eternidad. Interpreta la vida y los valores de la vida en términos exclusivamente de poder, posesión, reconocimiento, riqueza terrenal. No alcanzaron a ver que estos son tan breves y que no duran. Malinterpreta totalmente los hechos podemos decir que lo que
hiciste la ambición y buena, hiciste la ambición buena y saludable. Hiciste también la ambición que es falsa y mala, destructiva. La buena ambición le da aún un propósito, significado, sentido a la vida. Motoriza la actividad y la iniciativa. Da autoestima y muchas otras cosas. Todas estas cualidades son saludables y necesarias para todo ser humano. Todos necesitamos sentirnos dignos, pero la auténtica salud interior proviene de servir a otros, no de la posición y el poder. Esto es lo que Jacobo y Juan no vieron. La ambición mala es falsa, engañosa. Todo sentido imaginable puede llevar a la exaltación y al poder, pero corrompe y destruye, carcome el cuerpo de la persona, tanto como su espíritu. Consume y hace mal uso a las personas. El pecado corrompe y hace mal a las personas. El pecado, pues vemos, destruye, de modo que la falsa ambición es pecado. Y la alta posición de responsabilidad y autoridad no tiene nada de malo. El liderazgo y la organización y gobierno y leyes, maestros y alumnos, padres e hijos, son todos categorías esenciales. Sin embargo, todas las posiciones deberían existir y no para enseñorearse de la gente, sino para servirle. Debemos procurar servir a la gente, no dominarla. Nuestra ambición no debe ser mandar, sino servir. Este era el error de Jacobo y Juan. Con frecuencia es también el nuestro. Hay una tremenda diferencia entre mandar y servir. En esta experiencia hay algo muy loable respecto de Jacobo y Juan, y es la vigorosa fe que tienen en Jesús y en su reino. Eso no se puede discutir, porque sí, ellos querían al Señor Jesucristo. Estaban equivocados en su ambición, pero acertados en cuanto a Jesús. A Jesús mismo. Jesús era el verdadero Mesías, que había venido para reinar sobre las obras y vida de los hombres. Y solo estaban equivocados en cuanto al método de Jesús. Lo haría espiritualmente y no militarmente. Eso esperaban muchos, ¿verdad? Que fuera militarmente. Pues no debemos olvidar que el pueblo de Palestina estaba bajo el poder de Roma.
y por eso lo haría espiritualmente y no militarmente. Jacobo y Juan habían dejado todo, fíjense bien, por Cristo. Según Mateo 19, 27 al 29. Durante 3 años habían viajado y sufrido con Él por todo el país. Ahora creían que sus pruebas habían terminado y creían que era hora que Cristo cambiaría las cosas y los salvaría. Pero por encima de sus sufrimientos, los recompensaría por la confianza demostrada. Estaban tan equivocados como tantos otros de nosotros a veces. Realmente significa, o qué significa más bien, seguir a Cristo. Cristo no quita nuestras pruebas, en cambio nos lleva a través de ellas. No elimina el sufrimiento, nos lleva a través de ellos. Nuestro reposo y trabajos es el precio, pues podemos decir que es el precio de la inmovible fidelidad a Cristo. La grandeza es soportar y perseverar, cualquiera que sea el sufrimiento o la negación. Demandados, Jacobo y Juan, ambos bebieron la copa y fueron bautizados con el bautismo de Cristo, según Mateo 20, 23. ¿Qué es la grandeza? Según del 23 al 28. ¿Qué es la verdadera grandeza? La grandeza eterna proviene de Dios. No hay otra grandeza sino la que es de Dios. No una grandeza basada en posesiones, honores eternos. La grandeza imaginada por los hombres es superficial. Se desvanece. Se deben notar dos cosas: que aparentemente el Señor Jesús estaba diciendo que algunos se sentaran a su derecha y otros a su izquierda. Dios prepara todo para dar a algunos ese honor. Esto pareciera señalar hacia grados de gloria en el cielo. Mateo 26, 27. Mas entre vosotros, dice el Señor Jesús, no será así, sino que el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. El 27 dice, el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Cristo dijo que el derecho de reinar con Él era determinado exclusivamente por Dios. Esto es por su absoluta justicia. También hizo una distinción entre los grandes que solamente se entregan a servir y a los primeros principales que se entregan para ser servidores o esclavos.
Juan 12:26, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Amén. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Dominar a las personas no es grandeza. Los discípulos todavía pensaban que el reino del Mesías sería la restauración de Israel como nación y poder terrenal. Los otros 10 discípulos estaban enojados porque ellos, fíjense bien, ellos mismos querían las mismas posesiones más altas. Se hubieran preocupado y no enojado por una conducta tan mala y egoísta, y no hubieran tenido ellos también idénticos sentimientos. El concepto mundano de grandeza es doble. El concepto exterior es medido por el poder y fama, reconocimiento, influencia, autoridad, dominio y posesión. El concepto interior es medido por riqueza, edificios, vehículos, máquinas y la capacidad de trabajar y lograr metas. Estas son las cosas que busca el mundo. Estas son las cosas que buscan los individuos, tanto como las naciones. De hecho, la mayoría de las personas son cautivas en cierta medida de la grandeza mundana, buscando algún reconocimiento, posesión, influencia, fama. Pocas personas están totalmente despojadas de grandeza mundana. La grandeza es servir a otros. Esto es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Entre sus discípulos, la persona que ministra es grande, pero la persona que es un siervo, esclavo, es primera. La idea de la persona que ministra es la de un servidor ocasional, mientras que el siervo es la persona comprometida cada momento de su vida con el Señor, sirviendo siempre sin importar la hora o el llamado o la dificultad. La idea de diversos grados de servicio siempre está cuestionablemente implícita. No todos los creyentes sirven con el mismo fervor o dedicación. Una y otra vez nuestro Señor transmite la idea de grados de recompensa por el trabajo. Efesios 6, versículo 7. Sirviendo con buena voluntad, dice Pablo aquí, como al Señor y no como a los hombres. El acto de venir a la tierra, el Hijo del Hombre, vino, la encarnación, Él es el Hijo de Dios, haciéndose hombre. La mayoría de las personas consideran a la humanidad el clímax de la creación sobre la tierra, pero dentro de lo largo y ancho del universo
y de la dimensión del mundo espiritual, en particular ante la presencia de Dios, el hombre no es nada. Al menos no para aquel que sinceramente no es más que un grano de arena en la playa o una gota de agua en el océano. Así es, así puede ser. El hombre dura a lo sumo 70, 80 años, según las escrituras. Y eso sí puede, en realidad, es inimaginable que Dios venga a una raza de seres tan bajos. Es el acto más humillante posible. El acto de ministrar vino no para ser servido, sino para servir a los demás. Fue tratado con las más bajas, como las más bajas de las criaturas, por los hombres, a quienes vino. Imposible, pero cierto. No le dieron lugar donde recostar su cabeza. ¿Dónde nació? En un pesebre. ¿Dónde murió? En una cruz. Mateo 8:20. Apenas 3 años después de haber anunciado públicamente que había venido a salvarlos, lo mataron. Ahora note, Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sin embargo, aseguró su reinado haciéndose ministro y siervo de todos. No se enseñoreó sobre los hombres y les sirvió, y por hacerse siervo de todos, ahora Dios lo ha exaltado en gran manera. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Gloria al Señor.